Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com. Nuevamente aquí, con usted. Y en esta ocasión traemos la segunda parte del audioprograma Caronte aguarda. Hace casi 2500 años, los griegos justificaban el exterminio de la población débil, con lo que ellos consideraban poderosas razones. Con ello, pretendían para mejorar la raza y constituir sólidas ciudades-estado. Se fortalecían, o eso es lo que pretendían. El débil no tenía cabida en Grecia. Grecia, la madre de todas las democracias occidentales. Esta idea usted la puede leer en la República de Platón, no me la estoy inventando yo, quien hablaba en tercera persona utilizando las ideas eugenésicas de su maestro, Sócrates. De hecho, el propio término eugenesia es una palabra griega, que quiere decir bien nacido. Pero no fue más que Charles Darwin, quien a finales del siglo XIX, con la publicación del libro El origen de las especies, quien planteaba la idea de la selección natural en la supervivencia de una especie. Solo los fuertes sobreviven. Es por ello que el propio Darwin llegó a conclusiones eugenésicas para mejorar la propia especie humana. ¿Sí? El padre de la teoría de la evolución planteaba ideas eugenésicas y lo hacía claramente y en público. Estas ideas luego fueron censuradas para ensalzar la figura del padre de la teoría de la evolución de las especies. Les pondré un ejemplo, o un par de ejemplos, sobre los comentarios de Darwin. Darwin, que temía a los llamados por él celtas, que decía que iban a desplazar a los sajones, debido a su elevado crecimiento demográfico, y proponía varias ideas. Él, por ejemplo, decía: los temerarios, los degradados y los miembros viciosos de la sociedad tienden a multiplicarse en proporción más rápida que los virtuosos y de buenas costumbres. Estas perlas las aderezaba con comentarios como este otro. También decía lo siguiente: el negligente, escuálido irlandés, exento de ambiciones, se multiplica como los conejos. El frugal previsor escocés, respetuoso de sí mismo, severo en su modalidad y moralidad espiritual en su fe, así como cauto y disciplinado en su inteligencia, pasa sus mejores años en lucha para resolver su existencia futura. Se casa tarde y deja pocos hijos. Pero es evidente que las primeras y más ordenadas prácticas eugenésicas fueron llevadas a cabo hace miles de años, mucho tiempo, mucho más allá que Darwin y mucho más allá que los griegos. Fue en la vieja Sumer, en la tierra prometida, y como no, acaecido por el pueblo elegido. El principal cabecilla fue Josué, a quien no le temblaba la mano a la hora de asesinar pueblos enteros, incluidos mujeres y niños, por supuesto. Ciudades como Jericó y Ai, quien por cierto en esta última asesinó ni más ni menos que a 12.000 personas. Pueblos como los hititas, los amorreos, cananeos, pereceos, heveos, jebuseos, a todos los fulminó y los borró de la tierra como si no hubieran existido. Ciudades-estado como Maqueda, Libná, Laquís, Eglón, Hebrón, Debir, Jasor fueron reducidas a cenizas. Lo que hacía era literalmente allanarlas. Una carnicería que haría palidecer el holocausto nazi, y todas ellas avaladas y consentidas, así como apoyadas por Jehová, quien le explicaba a Josué milimétricamente el modus operandi de cada matanza. Pero de todo esto ya hablamos en un audioprograma. No obstante, vamos a extendernos un poquito. Pondremos unos datos aproximados. Según mis estimaciones, las carnicerías de Josué alcanzaron una cifra de unos 300.000, 200.000 humanos asesinados durante ese periodo de la limpieza de la tierra prometida, para el pueblo prometido.
Josué y sus tropas habían alcanzado un nivel de eficiencia exterminando alucinante. Eran auténticos profesionales del Holocausto. Podemos estimar que la población mundial hace 4.000 años aproximadamente, que fue el periodo de actividad de Josué, siglo arriba o siglo abajo, la población mundial era de 20 millones de habitantes. Aquel líder mesiánico había fulminado a más del 1% de la población del planeta. La cifra estadísticamente quizás nos parezca pequeña, pero si tenemos en cuenta que en la Segunda Guerra Mundial, según ciertas estadísticas, se asesinaron a 6 millones de judíos, si hubieran utilizado la estrategia de Josué, hubieran asesinado a 25 millones. Y si las cifras las traspolamos a los datos de hoy, hubiera asesinado a 70 millones de personas. Sé que jugar con estos datos es hacer una cierta demagogia. Pero si el fraude de la vacuna de la gripe A hubiera sido endémica, las cifras de muertos de las que estaríamos hablando quizás fueran semejantes a la aportada. No obstante, esta odisea todavía no ha acabado. Por consiguiente, la historia de las limpiezas raciales no es nueva. Los judíos también tuvieron su diáspora hace unos 1.600 años, sus limpiezas étnicas. Pero no quiero que disperse su mente. Piense solamente que la cuestión de la limpieza étnica siempre viene muy ligada al dogma religioso, a los dioses, de los que tantas veces hemos hablado en mundodesconocido.com. Un plan divino ejecutado por el hombre. Es como si Dios necesitase un catalizador para sus planes divinos. Precisase la mano del hombre para ejecutar al hombre. Como dije en el anterior artículo, nos llaman conspiranólogos, conspiranoicos, teóricos de la conspiración. Lo realmente fácil es ponerse del lado de la versión oficial, que de hecho es lo más cómodo, situarse en la mayoría, comer la pastilla azul. Pero cuando ciertos detalles parecen no encajar mucho y tiras del hilo, descubres en no pocas ocasiones que lo que parece una teoría empieza a dejar de serlo. Cuando las pruebas y los hechos pasan a cimentar la solidez de la conspiración, pasamos en ese preciso instante de pensar en teoría a pensar en probabilidades. Y cuantas más pruebas avalan la conspiración, más probabilidades tiene de que ésta sea cierta. De hecho, hay teorías de la conspiración mucho más sólidas que las versiones oficiales. Algunas de esas versiones oficiales se derrumban ante las pruebas de las teorías de la conspiración. El problema del alternativo es que siempre tiene poco eco social, debido al limitado alcance mediático que tenemos. Pongamos un ejemplo. Y hablaré de Kate Bowden. Quizás usted no conozca al señor Bowden. Para este programador de supercomputadoras, la vida era normal. Él tenía un trabajo, un buen trabajo, en una importante empresa tecnológica. También tenía una maravillosa familia. Un prometedor futuro para este ingeniero de 46 años. Un fatal día de marzo del año 1982, el profesor Bowden, mientras viajaba rutinariamente en su coche, se sale misteriosamente de la utopía y se precipita sobre unas vías de tren abandonadas. Y muere. Cuando le hacen la autopsia, descubren que el profesor Bowden había estado bebiendo, pero muchísimo. Tenía unos niveles de alcohol en la sangre exagerados. La familia negó hasta la extenuación que Bowden bebiese. Y por consiguiente, la familia, después de escuchar el veredicto de accidente, se planteó que alguien había matado al profesor Bowden. Pero por entonces el asunto parece que no tuvo mayor eco social. Y la cosa terminó ahí. Terminó ahí hasta que otro programador, concretamente Roger Hill, de 49 años, y quien trabajaba en la misma empresa que el profesor Bowden, se suicida un año después, sin motivo aparente. Parece que empezamos a sospechar